en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Vamos a estar haciendo una reflexión esta mañana en ese pasaje bajo el título de la enseñanza, el Cristo que predicamos. Ese Cristo glorioso que está expuesto allí en toda la carta a los colosenses y en toda la escritura también, pero que de forma extraordinaria el apóstol Pablo hace una descripción maravillosa y gloriosa de ese Cristo que predicamos. Y vamos entonces a reflexionar un poco esta mañana. Y vamos a leer los versos 15 y verso 16 porque ya hemos hecho lectura de todo el pasaje. El verso 15 y 16 solamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Nuestro buen Dios y Padre eterno, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, y toda la alabanza y la adoración, porque nos das el privilegio de poder llegar esta mañana delante de ti para meditar tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos nosotros ese enorme privilegio, porque tenemos también, Señor, la dirección del Espíritu Santo para poder comprender lo que tú quieres decirnos, Señor, a través de este mensaje y de esta porción bíblica en esta mañana. Pero te rogamos, Señor, para que guíes nuestro estudio y para que tomes control de nuestras vidas y que todo lo que aquí meditemos y pensemos sea ajustado a tu palabra y a la verdad tuya, Señor, porque es tu verdad, porque tu palabra es verdad, porque tú eres verdad, Señor. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quise iniciar esta mañana con esta enseñanza del Cristo que predicamos, porque por estos días se empieza a hablar con bastante fuerza acerca del nombre de Jesús de Nazaret. Y son muchas las personas en el mundo que fijan su atención en asuntos espirituales y tratan de ver un poco más allá de lo meramente terrenal. Sin embargo, la esencia misma de esta celebración se ha diluido considerablemente. De hecho, los mismos promotores de la denominada Semana Mayor que iniciamos el día de hoy, viraron con el pasar de los años a un discurso humanista, donde solo se habla de convivencia pacífica, haciendo una invitación al mundo, al recogimiento y a la reflexión en temas sociales, políticos y hasta emocionales. No existe un auténtico llamado a los hombres al arrepentimiento y mucho menos una confrontación directa con el pecado. No se habla de la necesidad de Cristo como la única esperanza de salvación, porque ese fue el tema de los apóstoles en el primer siglo. No solamente hablar de Jesús como Salvador, sino hablar y argumentar que solo en Cristo hay salvación. El Cristo que se predica hoy es un Cristo pálido, débil, sometido al señorío de los hombres, políticamente correcto y prácticamente un diseño social a conveniencia. El Cristo del que habla las Escrituras es totalmente diferente al que se anuncia hoy en la mayoría de los púlpitos cristianos. El Cristo de la Biblia es un Cristo divino que se hizo hombre, siendo el mismo eterno y soberano de todo. Entregó su vida como sacrificio por el pecado y hoy gobierna con autoridad, haciendo un ofrecimiento
de paz y de salvación al mundo entero. Un ofrecimiento de reconciliación gratuita a través de su obra redentora. Pero al final establecerá su reino eternamente y para siempre. Este es el Cristo que predicamos, pero también el que adoramos, un Cristo que se humilló a sí mismo para devolvernos la dignidad, un Cristo al que clavaron sus manos en un madero para darnos libertad, un Cristo que bebió el trago amargo de la copa de la ira de Dios por el pecado, para que nosotros bebamos el vino nuevo con el gozo de los redimidos. El apóstol Pablo está convencido de estas cosas, y cuando escribe la carta a la iglesia de Colosas, solo quiere que los hermanos comprendan la grandeza del Salvador, y entonces puedan llevar una vida de gratitud, de piedad, digna y con la certeza en la esperanza de la redención. Es lo que todos los creyentes hoy también necesitamos experimentar. De verdad, es urgente que nos enteremos del maravilloso y glorioso Salvador que tenemos. A veces criticamos y juzgamos al mundo porque no entienden el significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ¿qué tal si miramos dentro de la iglesia misma y poder comprender todos los cristianos qué es realmente o qué fue lo que sucedió realmente allá en esa cruz? Solamente así podremos disfrutar lo que verdaderamente significa ser cristiano. Por eso, más allá de lo que vaya a exponer ahora en adelante, quiero que esta semana usted y yo aprovechemos también para reflexionar qué significa Cristo en su vida. No mire lo que hacen los grupos religiosos, no mire lo que hacen los demás, ni siquiera mire lo que hace o lo que hacen en su iglesia. Para usted, ¿qué significa Cristo en su vida? Porque el Cristo que predicamos quizás sea muy distinto al Cristo que muchas veces las personas en el mundo conciben o tienen en sus mentes. El Cristo que predicamos, vamos a ver 4 cosas de ese Cristo que predicamos. El Cristo que predicamos, en primer lugar, es creador y soberano. Según ese pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Los versículos 15 y 16 nos hablan de que este es un Cristo que es creador y que es soberano. Uno de los propósitos de esta carta a la iglesia de Colosas es contrarrestar las herejías de la época en el primer siglo de la era cristiana. Colosas era una ciudad importante que estaba un poquito en decadencia para ese tiempo, pero había sido una ciudad importante en la región de Frigia. Había una mezcla herética en la región que era argumentada por conceptos filosóficos que de forma mística hablaban de seres angelicales, seres espirituales que servían de intermediarios entre Dios y los hombres. Además se acentuaba bastante la observancia de ciertos ritos del judaísmo, y todo esto de forma muy peligrosa atentaba contra la verdad del Evangelio. Por eso Pablo escribe la carta y hace un marcado énfasis en la deidad y la supremacía de Cristo, no solo como el primogénito de toda creación, sino también como el primogénito de entre los muertos. El verso 15 dice el primogénito de toda creación, y el verso 18 dice el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y esto para significar que tanto en el inicio de la vida y del mundo material, y en el inicio de la vida eterna y el reino celestial, Cristo tiene la preeminencia. Por una razón de mucho peso, porque Cristo es Dios. Por eso dice el verso 15, Él es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tanto en el cielo como en la tierra, Cristo es Dios y tiene la preeminencia. Tiene el primer lugar. Este texto tiene una profundidad extraordinaria y resuelve también un dilema filosófico de la época. Recordemos que el pensamiento de la filosofía griega, de los periodos precristianos y postcristianos, se hablaba mucho por parte de los pensadores de dos mundos, el mundo inmaterial y el mundo material. Y se decía que el mundo material existía como consecuencia del mundo inmaterial. Es decir, que lo que se determina en el mundo inmaterial llega a ser y a existir en el mundo material. De alguna manera, es el mismo concepto de lo celestial y lo terrenal que habla la Escritura, la Biblia. Y claramente, las Sagradas Escrituras también declaran el dominio que existe de lo espiritual sobre lo terrenal. Y tenemos que reconocer que lo espiritual domina sobre lo terrenal. Y eso está claramente expuesto en toda la Escritura. Pero hay un pasaje en el libro de Job, primer capítulo del libro de Job, donde usted ve la conversación de Dios con Satanás. Y usted ve a Dios, el soberano de todo, y un ser espiritual, Satanás, que hablan, deciden y actúan controlando a un hombre del mundo material llamado Job. Cómo allá se decide algo y aquí se ejecuta. Tiene control el mundo inmaterial o sobrenatural, espiritual, sobre el mundo material y terrenal. Es decir, que lo que vemos y palpamos se creó y se formó desde aquello sobrenatural y espiritual que no vemos. Es lo que Pablo también desea exponer, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Allí están los dos mundos. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ese mundo inmaterial, sobrenatural, espiritual, tomó una imagen visible, material, en Cristo. Es lo que Pablo quiere decir. Pero también Pablo quiere decir que ese Jesús que recorrió los caminos polvorientos de Israel es la imagen de Dios. En pocas palabras, es Dios. Pero hay algo más. Dice, el primogénito de toda creación. Y esto quiere decir que si Cristo es Dios, también es creador y soberano sobre todo lo creado. Pero expresa además algo que aclara en el versículo 16. Mire el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Los dos mundos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto no dice, como suponen algunos, que Cristo fue creado como las primeras de las criaturas. No, por el contrario, lo que dice este texto es que todo aquello, y quiero que coloquemos especial atención en esto, todo aquello que había en la sabiduría divina en la eternidad pasada, en relación a todo lo que habría de ser creado, tuvo origen en Cristo. El diseño del universo, el cielo y la tierra y las distintas formas de vida se crearon a partir de Cristo. Es decir, lo que intento decir con esto es que Dios formó a Adán y le dio un cuerpo humano porque ya había determinado que esa sería la imagen de la cual o en la cual Él se manifestaría a los hombres. Esto nos hace pensar en la grandeza de aquel que colgó del madero por nuestros pecados. Esto nos debe llevar a tomar la sabia decisión de permitir el señorío de Cristo en mi vida. Porque lo que Dios pensó y en su mente infinita y sabia
de cómo iba a ser la creación, lo materializó en Cristo. Yo sé que a veces eso es un poquito complejo de entender, pero eso que había en la mente de Dios, cuando no había nada, absolutamente nada creado, todo lo creó a partir de Cristo. La forma humana de vida se manifestó a través de Cristo. Por eso dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Dice el versículo 16 en la última parte. De manera, hermanos, que tenemos nosotros aquí, en primer lugar, esa grandeza de Cristo, que no es ese Cristo diluido que se predica hoy. Es el Cristo creador y soberano de todas las cosas. Es Dios mismo hecho carne. Es la imagen de Dios entre nosotros. Y en segundo lugar, lo que Pablo sigue diciendo allí en el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso quiere decir que Cristo es eterno y sustentador. Eso significa también que el Cristo que predicamos no solamente es creador y soberano, sino que también es eterno y sustentador de todas las cosas. Algo que causó rechazo de los judíos contra Jesús fue cuando afirmó que antes de Abraham yo soy. Y vamos a ver un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículos 56 y 59. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 56 al 59. El Señor está en una discusión allí con los judíos, donde Él está hablándoles que si conocieran la verdad os haría libres. Y ellos le dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor los señala y les dice que son esclavos del pecado, por lo tanto, su padre es Satanás. Y entonces ellos dicen que el padre de ellos es Abraham. Y en el versículo 56 dice el Señor Jesús hablando, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Mire que cuando el Señor dice que Abraham se gozó cuando vio su día, ellos hacen una pregunta en forma de burla también al Señor y le dice, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Pero cuando Jesús les dice en el verso 28, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, entonces allí querían apedrearlo. Porque la frase de Jesús se entendió claramente como una declaración de eternidad. Pero al mismo tiempo, la expresión yo soy, cuando Él dijo, antes de Abraham, yo soy, esa expresión yo soy, les hizo enfadar más, porque asumieron que les estaba diciendo literalmente que Él era Dios. Y Jesús apeló a su eternidad pasada para decirles a ellos que ahora estaba presente y que lo seguiría estando en un futuro. Hermano, saber que Cristo es eterno no solo nos brinda una información importante, sino que nos debe llenar de toda la confianza al considerar que Él conoce el antes y el después de todas las cosas.
Los hombres vivimos en un pasado incierto, con las preocupaciones de un pasado que no conocemos bien y el agravante de ni siquiera saber si abriremos los ojos el día de mañana. Por eso entregar nuestras vidas al Dios eterno, que conoce y dirige todos los tiempos y todas las cosas, es lo mejor que podemos hacer. El verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solo Cristo es antes de todas las cosas, sino que también todas esas cosas subsisten en Él. Subsistir es mantenerse en pie, es existir. Subsistir es permanecer. Es decir, que todas las cosas existen y se mantienen gracias a Cristo. Cristo es el que sostiene y sustenta todas las cosas. Cualquiera que sea su condición, su creencia o su ideología, usted está de pie porque es Cristo quien lo sostiene. No es ningún otro. Usted respira y es la entidad viva que es, porque Cristo así lo ha determinado. Es por eso que con contundencia afirmamos que decir que las personas tienen que hacer de Jesús el Señor de sus vidas es una ingenuidad, porque Cristo es Señor de todo y de todos los hombres, crean en Él o no. Y eso entonces nos lleva a una tercera expresión y una declaración en cuanto a esa deidad y esa maravillosa y gloriosa presencia de Cristo. Y es que Cristo es cabeza y autoridad. El Cristo que predicamos es cabeza y es autoridad también. El versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La comprensión de lo anteriormente expuesto nos ubica a reconocer que Cristo es entonces la cabeza y autoridad de todo. Pero puntualiza concretamente a la iglesia. Y la iglesia es la máxima institución humana. Así como toda la historia antigua, allá en el Antiguo Testamento también, tenía como agente protagónico importante al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento y los acontecimientos actuales en torno al plan de Dios giran alrededor de la iglesia. Todo lo que sucede en la actualidad y los escenarios futuros del mundo hasta que Cristo venga por los suyos está relacionado, afectando y siendo influido por la presencia de la iglesia aquí en la tierra. Los gobiernos y muchos hombres intentan ignorar la iglesia y la miran de soslayo, muchas veces con desprecio y enojo, pero el que es cabeza de esa iglesia los mira fijamente para ver cuál es su actitud frente a ella. Es por eso, amados hermanos, que nosotros como iglesia somos los que menos tendríamos que sentirnos atemorizados por el estado actual del mundo, por la corrupción moral y la sevicia con la que actúan los hombres. La creciente maldad humana no puede amedrentar y frenar el avance de la iglesia, porque su cabeza y autoridad ha dicho, no temáis, manada pequeña. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Imaginemos por un instante el dueño y Señor absoluto de todo susurra en el oído suyo y mío estas palabras: no temáis, manada pequeña. ¿A qué le va a tener usted miedo? Si el mundo
se pone como se tenga que colocar. Y si el Señor le ha dicho a usted, no temas que yo estoy contigo, ¿a qué le va a tener miedo? Si el Señor le ha dicho que usted está en su mano y nadie lo arrebatará de allí, ¿a qué le va a temer usted? ¿Por qué sentirnos atemorizados o preocupados por la situación actual del mundo? Que si la vacuna, que si no la vacuna, que si esto, que si no, que si obedezco, que si no. Ya Cristo determinó, Dios ya escogió cuál iba a ser nuestro destino y nuestro futuro, y nada lo hará cambiar. Sus promesas están firmes hoy como aquel día que las dijo. Su palabra es inquebrantable. Por eso, hermanos, esa autoridad de Cristo, esa cabeza de Cristo, esa expresión de Cristo como cabeza de la iglesia, como autoridad de la iglesia, es nuestro mayor seguro en este mundo que parece que es piloteado por personas que no tienen nada o no saben absolutamente nada de lo que realmente están haciendo. Pero Cristo, Dios, sí sabe para dónde va el mundo, qué está haciendo con todo. La autoridad es establecida por Dios para generar confianza y brindar seguridad. Y Cristo es nuestra autoridad. Y no solo saberlo nos llena de seguridad y confianza, sino que también nos hace sentir privilegiados. Qué privilegio es saber que tenemos a Cristo como autoridad en nuestra vida. Y en cuarto lugar, queremos decir también que todo esto lleva al apóstol Pablo a concluir esta porción en el verso 20 diciendo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En cuarto lugar, Cristo es paz y reconciliación. El Cristo que predicamos es un Cristo de paz y de reconciliación. El mundo anhela la paz, pero no hace nada para buscarla. El hombre proclama la paz, y más como una construcción política que como una realidad social, porque no puede haber paz mientras la injusticia siga reinando. La paz es resultado de la justicia, y los hombres hacen lo contrario. Primero dicen hacer la paz y luego la justicia y la reparación. Y esta inversión de las cosas es lo que precisamente genera mayores espacios para la violencia y la maldad. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El resultado de la justificación es la paz para con Dios. Y una vez entonces efectuada la justicia divina a nuestro favor, tenemos paz con Dios. Y esa paz es la reconciliación definitiva. El versículo 20 de Colosenses lo está diciendo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es a través de Cristo, de su sangre derramada, en plena satisfacción de la justicia divina, como nosotros somos reconciliados y se nos otorga la paz con Dios. Y ahora alguien se preguntará, ¿y por qué la paz? Porque la Escritura dice que todo aquel que persiste y permanece en sus pecados es enemigo de Dios. Porque el pecado nos hace enemigos
de Dios. Y créanme que ese es el peor estado en el cual se puede encontrar un hombre. Ser fugitivo, ser un enemigo de Dios. Es el peor estado, es la peor condición y la peor posición en la que puede estar un hombre. Ser enemigo de Dios. Y yo quiero mostrarles un texto. Quiero mostrarles un texto en el libro del profeta Nahum. El libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 9. Que cuando yo leí por primera vez este versículo, bueno, y todo el capítulo 9, todo el capítulo 1, pero cuando leí el versículo 9, me estremecí un poco al meditar en lo que significa realmente ese texto. Está hablando el capítulo 1 acerca de la ira y de la venganza de Dios. Y recordemos que hemos hablado de la ira de Dios como un instrumento de su justicia. Y es que la ira de Dios es precisamente solamente potestativa de Dios, porque solamente Dios puede desarrollar una ira, pero como un instrumento de justicia, porque Él es el juez y máximo determinador de la conducta y de la moral de todo cuanto existe, de todos los hombres. Y el verso 9 dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Este es un texto estremecedor, porque lo que está diciendo allí, cuando dice que ¿qué pensáis contra Jehová? ¿Qué locura es esa del hombre, del ser humano, hacerse enemigo de Dios? ¿No sabe acaso el hombre que Dios no toma venganza 2 veces de sus enemigos? Y esto significa, en pocas palabras, que Dios, su venganza es totalmente contundente. Que no hay oportunidad cuando Dios ha determinado hacer juicio contra alguien. El día que Dios decida y ejecute su venganza, esa venganza será definitiva. Porque será incluso una venganza totalmente justa, con una ira justa, como instrumento de justicia de Dios. De manera que eso lo lleva a uno a pensar que qué terrible condición es ser enemigo de Dios. Por eso lo mejor que nos puede pasar y que nos ha podido pasar a usted y a mí es que Dios nos haya llamado a reconciliación, a paz. Pero quiero mirar también, para contrarrestar un poco el impacto de este texto, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Versículo 5, versículo 18, capítulo 5, perdón. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo ha hecho Dios de forma perfecta y lo ejecutará también de forma perfecta. Así como Dios un día establecerá su reino de justicia y de paz, así como Dios un día hará juicio, también en este tiempo anterior al juicio, Dios
está extendiendo su mano de paz y de reconciliación. Y lo hace a través de sí mismo, de su propio Hijo, a quien entregó para que muriera en un madero por nuestros pecados. Por eso estos textos nos llenan de esperanza. Ese mismo Dios que es fuego consumidor y que no toma venganza dos veces de sus enemigos, es el mismo que hoy está haciendo un llamado al mundo entero a la paz y a la reconciliación. Por eso dice el versículo, como si Dios rogase, el verso 20, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todos tenemos parientes, todos tenemos familiares, todos tenemos amigos, personas a las que amamos mucho. Y por dura que sea esta verdad, es una verdad. Si no han reconocido a Cristo como su Salvador, ellos son enemigos de Dios. Y ya vimos nosotros lo que dice con relación a eso. Por eso, hermanos, es urgente que nosotros tomemos también esta palabra y roguemos a aquellos que aún no se han rendido sus vidas al Señor, para que vengan a los pies de Cristo. Por eso Pablo dice, os rogamos, reconciliaos con Dios. Yo no sé qué tanto logremos nosotros comprender esto, pero la verdad que cuando uno medita en estos textos, llega a estremecerse, porque sabemos todo lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Pero allí está la oportunidad de salvación. El Señor está haciendo el llamado a paz y reconciliación. Por eso el día del juicio y cuando Él ejecute toda su justicia, no habrá, dice la Escritura, que delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No habrá nadie, absolutamente nadie, que pueda argumentar contra Dios algo o señalar a Dios de injusto, porque hasta su propio Hijo lo ha dado para que usted y yo nos acerquemos y nos reconciliemos con Él. Por eso, hermanos, este Cristo que nosotros predicamos es un Cristo muy distinto, muy glorioso, muy maravilloso, muy distinto al Cristo que el mundo pretende conocer o que dice conocer. Por eso la reflexión esta semana es: acerquémonos más al Señor en estos días y preguntémosle al Señor y preguntémonos a nosotros mismos: ¿quién es Cristo en mi vida? ¿Qué significa Cristo en mi vida? Porque este Cristo que predicamos es un Cristo creador y soberano. Este Cristo que predicamos también es un Cristo eterno y sustentador. Este Cristo que predicamos también es un Cristo que es cabeza y autoridad. Y este Cristo que predicamos es un Cristo que es paz y es reconciliación. ¡Qué glorioso Cristo! ¡Qué glorioso Salvador! Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tanta generosidad tuya con nosotros, al habernos rescatado, Señor, de esa posición tan incómoda, tan terrible que teníamos, alejados de la ciudadanía divina, alejados, Señor, y enemistados contigo. Y qué privilegio tenemos hoy que no alcanzamos a comprender. Y qué triste es saber a veces
que ni siquiera lo disfrutamos, el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus amigos, de haber entrado en un pacto definitivo de paz y de reconciliación contigo, de saber que nuestra esperanza es maravillosa, que nuestro futuro es glorioso en tu presencia y al lado tuyo, y que nada ni nadie nos quitará, Señor, esta riqueza y esta herencia que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a comprender, Señor, la grandeza de tu obra, la grandeza de nuestro Salvador y la grandeza de lo que tenemos nosotros hoy en Cristo. Te adoramos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.